SIDA. Tenemos que hablar de SIDA. Tenemos que hablar de SIDA. Hola, yo soy Tonatiuh López y soy historiador del arte, escritor, curador, independiente, aunque en realidad mi trabajo es vivir y amar. Y pues intento desde allí, desde mi vida y desde el amor que puedo dar, como yo lo entiendo, hacer cosas por las comunidades a las que pertenezco. Entre ellas, pues la comunidad LGBT, porque soy maricón. ¿Qué es el chemsex? Bueno, el chemsex primero es un término. Es un término que inventó una comunidad que realiza ciertas prácticas que consisten en mezclar las sustancias, bueno, sustancias psicoactivas con pues la actividad sexual, ¿no? Generalmente, o bueno, quienes han dado visibilidad a este término y a estas prácticas son los hombres que tenemos sexo con otros hombres, aunque en realidad, pues, no es una práctica exclusiva de nosotros, pues sexo y drogas siempre han estado más que unidos, ¿no? O el sexo como droga o las drogas como sexo. Es importante decir que es un término que, a diferencia de otros como el VIH, el SIDA, la homosexualidad, la sodomía, las jotas, son términos, es un término que no es creado por otra comunidad, sino por la misma comunidad. En este caso es una comunidad pues de HCH del londinenses que empiezan a tener fiestas que se llaman pues, chemsex parties, ¿no? Y de allí después los activistas británicos empiezan a como adueñarse de este término para poder como dirigirse a las comunidades que lo estaban practicando. En México el término no es tan, digamos, como común, porque tenemos nuestros propios términos también. También, digamos, que se adhieren a esta particularidad de que es un término que generan las propias comunidades que lo practican, lo cual me parece, pues, sobre todo hoy en día que todos se adueñan de nuestros términos para sus propios provechos, pues un acto de resistencia. Y pues los términos que se utilizan aquí en México, pues aunque también utilizamos algunos que provienen como de origen anglosajón, como PNP, que es Party and Play, H&H, que es High and Horny, ¿no? O caliente y pues puesto. Los términos propios pues son como dulceros, ¿no? Entrones, y pues un montón de emojis que nos sirven como para identificarnos, comunicarnos y saber quiénes son nuestros pares dentro de las aplicaciones de geosocialización, porque eso es también muy importante, digamos, o forma una parte pues como fundamental de esta práctica, el uso que se hace de las tecnologías de la información para que pues, nosotros, quienes realizamos esta práctica, entremos en contacto con otros de nosotros mismos. Eh, por ahí de 2018, finales de 2018, yo empecé a sentir la necesidad de hablar con otras personas sobre mi propio consumo y sobre lo que estaba sucediendo con mi consumo en el contexto sexual, que básicamente para mí era la única forma en la que consumía sustancias. Hay que añadir a lo que ya dije del chemsex que no es una casualidad, pues, que los hombres que tenemos sexo con otros hombres estemos realizando este tipo de prácticas. Somos una comunidad que ha sido, digamos, cuya liberación sexual es muy reciente, que está llena de inseguridades. Somos una comunidad que empieza a amar a muy temprana edad con una pregunta que me parece terrible, que es, ¿qué va a pasar cuando aquellos que me aman se den cuenta que yo amo a quien no debería? ¿Me van a dejar de querer? ¿No me van a dejar de querer? Y esa pregunta hace, pues eso, que amemos llenos de inseguridades, de miedos y también de mucha violencia, porque a veces la respuesta no es ya lo sabía, te voy a apoyar, sino pues, un golpe, una amenaza, un vete de la casa, un lo que sea. Frente a esta situación, pues la verdad es que las sustancias de pronto, pues como que
funcionan rápidamente para que tú te sientas seguro de ti mismo, sexy, que puedes entrar como en un juego de roles en el que pues a veces también se desatan muchas violencias, pero en el que también se encuentran muchas oportunidades de intimidad. Pues eso, yo quería hablar al respecto. En realidad no había muchos espacios para hacerlo. Además de que no había espacios, la forma en la que se hablaba del consumo generalmente tenía que ver con otro tipo de consumos que no, o sea, digamos, no es que los excluyo o menosprecie, pero que no mantienen o que pues sí, en los que no existen estas particularidades que nos atraviesan a nosotros como comunidad. Yo estaba seguro que no quería ir a un grupo de AA, que no quería ir a un grupo de drogadictos anónimos, que no quería estar en un anexo, que no, porque estaba seguro también que ahí me iba a hacer preguntas que no quería hacerme porque no sentía ningún tipo de culpa respecto a mi consumo, ni respecto a mi identidad, ni respecto a mi forma de amar. Porque además estaba seguro que ahí no estaba yo realizando ningún acto que dañara a nadie, pero quizá me estaba dañando demasiado a mí mismo, más de lo que yo podía darme cuenta. Y no había ningún espacio, no había ningún espacio, no había ninguna comunidad, no había, estaba la comunidad que lo practicaba, pero el único espacio de encuentro que teníamos era pues o nuestras casas o los hoteles que empezábamos entonces a ocupar y que hoy están ahí pues desbordados y sin ningún tipo de atención. Em, pero dentro de esos espacios, pues uno practicaba la fiesta, no se ponía a reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando y qué es lo que nos estaba sucediendo como personas, como comunidad y de qué esto era síntoma. Y entonces decidí hablarlo con un lenguaje que pues para mí es familiar, que es el lenguaje del arte. Y decidí hacer una exposición que se llamaba Barco a Venus. Por ahí pueden poner la canción de Mecano si quieren. Que para mí fue para mí siempre ha sido muy importante pensar de la mano de la música, sufrir de la mano de la música y gozar de la mano de la música. Y entonces esa canción tenía un mensaje que me parecía que venía desde un tiempo, pues, no remoto, pero sí lejano, que hablaba de una situación muy parecida, ¿no? O de una situación más bien prácticamente idéntica, que era pues una plegaria a un chico que está consumiendo sustancias, que dice que está solo, o que se la pasa viajando pero no sale de su cuarto, la paranoia, la policía, y pues me parecía importante rescatarla y escucharla allá afuera una y otra vez para que otros que estuvieran en la misma situación que yo empezaran a reunirse y a platicar de lo que nos estaba pasando desde otro lugar. Y entonces esa exposición fue una exposición que reunió pues a un grupo de artistas, no solo HCH, sino también artistas bueno, cisgénero, heterosexuales, mujeres lesbianas, mujeres cis, que digamos que esta práctica atravesaba sus prácticas de intimidad. Fue una exposición que se presentó en el Centro Cultural de la Diversidad en el marco del 32 Festival Internacional de la Diversidad Sexual. Y para mí era muy importante no solo hacer una exposición, porque a mí el arte la verdad es que me da igual, sino que el arte o las imágenes que estos artistas estaban presentando y que yo estaba seleccionando sirvieran para detonar una conversación en nuestra comunidad. Y entonces, básicamente, la exposición era solo el pretexto para desatar un programa en el que pues, nos pusiéramos a platicar para poder tener una agenda que pudiéramos dirigir a las instituciones, pues ya después desde una plataforma pues, más bien activista, sobre las necesidades y sobre el desamparo jurídico y sanitario en el que aún estamos quienes practicamos pues, esta práctica, valga la redundancia. Y por otra parte, para mí era muy importante hacer una exposición que rindiera homenaje a los amigos y parejas sexuales que yo estaba perdí y sigo perdiendo, pues de la mano de esta práctica. Y perder no me refiero solo a que desaparezca literalmente este mundo, sino a estar en este mundo desaparecidos, que creo que es la peor manera de estar en este mundo, ¿no? Que nadie te pele.
Y eso, ¿no? Había que hablar de muchas cosas, había que hablar de los sentimientos que la cruda nos estaba dejando, había que hablar de cómo defendernos del crimen organizado, había que hablar de cómo pedirle a las autoridades que nos dieran servicios de salud que necesitamos, ¿no? Y había que hablar también de cómo se cruzaba esta práctica con muchas otras realidades que ya estamos viviendo y que estábamos, y lo voy a decir así porque creo que esa es la palabra, padeciendo, como el VIH y, bueno, VIH diagonal SIDA. Porque pues se puede hablar de uso de sustancias, pero en realidad nadie está hablando allá afuera de lo terrible que es para algunos cuerpos, sé que no para todos, pero comenzar un tratamiento antirretroviral y soportar esas noches de sueños vívidos y despertarte y sentirte todo pendejo y como no dueño de ti y tener que sentir que tienes que soportar eso, ¿no? Porque pues, te portaste mal. Entonces, creo que falta muchísimo por hacer, sobre todo en un terreno que sea capaz de ponerse en los zapatos del otro y que no solamente esté dando soluciones para que quienes estamos molestos o quienes estamos sufriendo este tipo de incomodidades en nuestros propios cuerpos, pues cerremos la boca. Y eso, pues esa exposición servía para dar voz también a esos cuerpos que yo ya no podía abrazar, que yo ya no podía pues, coger, dejarme coger por ellos y ser una suerte como de epístola, tratando de eh, sacarlos de ahí, traerlos acá y traer a otros a ese mismo lugar. Y si para eso sirve el arte, está bien, pero en realidad creo que no debería ser una labor exclusiva de los artistas tratar de encontrar maneras de pues poner el mundo interior afuera. Bueno, primero hay que decir que el chemsex, pues no, o que surge como un problema, ¿no? O que se empieza a tratar como un problema de salud pública en otros lugares, incluso en nuestra ciudad. Me encantaría decir que en nuestro país, pero no creo que en el país está siendo atendida, si ni siquiera está siendo atendida en que es que oasis de ciudad, que es la Ciudad de México. Y que involucra sobre todo cierto tipo de sustancias. No es, digamos, todo el abanico, aunque ahora cada vez más incluimos más sustancias dentro de ello, pero en realidad tiene que ver, o tenía que ver al principio, con el consumo de sustancias como las metanfetaminas en cristal, ¿no? O el CRIS, como le decimos aquí, o el CRICO, o como sea que le queramos llamar. La coca, ¿no? La piedra, hay que decir que además muchas aunque está siendo visibilizado ahora por el uso del cristal y todo lo problemático que esto es, pues en realidad, o sea, pues eso, seguro, o sea, en los 80 fue la coca, en los 90 fue el crack y, o sea, y todos la misma comunidad lo usaba para lo mismo, pues, solo que no había alcanzado o que son drogas que digamos que, una, no había alcanzado la visibilidad, dos, no era una droga que causara efectos tan desconcertantes de una forma tan rápido como lo hace el cristal y tampoco existía, como decía hace rato, toda esta gran red o toda esta disponibilidad que de pronto podemos encontrar o con el uso de las tecnologías de la información y las aplicaciones de geosocialización. ¿Qué problemáticas trae esta droga en específico? Bueno, me gustaría primero decir que las metanfetaminas son una droga que se inventa por ahí de la segunda década del siglo XX y que se inventa para hacer resistir a los soldados de trinchera en la Primera Guerra Mundial. Y pues, los soldados de trinchera eran soldados que tenían que cavar un hoyo en la tierra para que fueran invisibles y ahí dentro hacer la batalla que consistía básicamente ni siquiera en dispararse o dispararse unos a los otros en muy pocas ocasiones, pero sobre todo en resistir la humedad, el frío, el hambre y mantener un estado como de alerta perpetuo para que sintieras como el rush de hacer la guerra. Y no me parece tan alejado que en esta segunda década de nuestro siglo, segunda casi, pues ya tercera, esta droga se reactive, pues, ¿no? O sea,
Y creo que las comunidades que estamos haciendo uso de esa droga estamos haciéndonos lo que hacían esos soldados de trinchera. Servir a un poder que es que invisible, aunque todos sabemos cuál es, que de pronto nos somete, ¿no? Nos pone en un hoyo, nos invisibiliza y nos da esta herramienta para ponernos super high, súper alertas, ¿no? Y disparar contra todo aquel que pueda parecer un enemigo, aunque en realidad sea un aliado. Eh, y ya, en específico, el cristal, pues es una droga que además de esto que acabo de decir, sobre todo las metanfetaminas que estamos haciendo uso hoy en día, pues es una droga muy barata de producir, que se produce básicamente con pues, todo tipo ahí de químicos que uno puede encontrar en la cocina, que no voy a decir para que no sea un tutorial de cómo hacer tu propio cristal. Eh, y que causa pues, algunos efectos en el sistema nervioso que, pues, aunque de inicio pues, puedes tener este super high, super rápido y sentirte pues, así súper caliente, la más puta o el más activo, macho ahí dominante o la puta que quiere todas las penetraciones que se pueda tener en una noche, pues, y no lo digo en un sentido peyorativo, además, puede como causar pues como un sentimiento de paranoia. Es una droga que además se adhiere, bueno, que es liposoluble, entonces se adhiere a la grasa del cuerpo y permanece muchísimo tiempo dentro de nuestro interior. Es una droga que es muy difícil saber como cuáles son los ingredientes porque se pueden mezclar muchos, pues, o sea, no es que haya una sola fórmula para hacer estas metanfetaminas pues, que le está poniendo tu cocinero y luego pues, tu dealer añadiendo para rebajarla para que tú te la consumas. Entonces de pronto se vuelve, los efectos en el cuerpo pues, se vuelven casi que inmapeables. Y lo mismo sucede con los efectos en la mente, pues, porque los efectos que cristal trae a la mente, pues, y cualquier droga, pues, tiene que ver mucho pues, con la personalidad de cada uno de nosotros, nosotras, o como sea que se quieran llamar, y pues creo que nadie estamos preparados para darnos cuenta de que esto va aquello que no es que no nos atrevamos a imaginar, sino que no nos atrevíamos como a traer a la realidad. Y el cristal es una droga que trae. Yo me tatué aquí una manita de Freddy Krueger en mis tiempos como de pues, uso más rudo. Y justo tenía que ver con eso, con que para mí esa sustancia era una sustancia que te permitía de pronto entrar como en un mundo de pesadilla, y tampoco lo digo en un término peyorativo, porque todos los términos creo que tienen dos caras, pero de salir de esa pesadilla con algo, con el monstruo y traerlo a la realidad. Porque cristal también es una droga que pues, ocasiona unas crudas terribles, ¿no? Y que, digamos, al liberar de una forma tan rápida, pues, el rush de dopamina que se genere en tu cerebro al consumirla, pues te quedas vacío, ¿no? Y por ahí alguna vez escuché a otro activista de otro país decir como que el problema del cristal, ¿no? Por ejemplo, antes podíamos decir que uno se empedaba el viernes, ¿no? Entonces tenía la cruda el sábado y el domingo tenía un gloomy Sunday, o que eso era como, pues, pues estar medio ahí tirado en la cama sin saber mucho qué hacer. Y luego, pues, venía el Blue Monday, como la canción de New Order. Y el Blue Monday, pues, era esta cosa como de puta madre es lunes, no tengo nada de energías y tengo que estar allá afuera. Pues, básicamente estar deprimido o que tu cerebro estuviera deprimido. El problema con el cristal es que te da un Tuesday, Wednesday, Thursday. Eh, bueno, él lo llamaba un suicide, Tuesday, Wednesday, Thursday. O sea, un jueves, un martes, miércoles y jueves de suicidio. Y realmente tiene que ver con eso, con que no tienes energías ni para rearmarte. Y es una droga que es muy adictiva y generalmente esas energías, cuando logras alcanzar ese estado de, digamos, como rearticular todo tu universo, vuelve a ser jueves o viernes y vuelves a consumir. Y entonces este ciclo genera muchos problemas en muchas identidades y cuerpos que pues hace falta como visibilizar, atender, y sobre todo pues como que no satanizar, pues, o sea, como que yo creo que de pronto
pues este tipo de prácticas hablan también de la necesidad urgente como de encontrar otras formas de relacionarnos los unos con los otros, aunque en realidad, y eso es lo terrible, tampoco lo digo en un sentido peyorativo, pero eso es lo que me asusta a mí, ¿no? Como un practicante de esta situación. No sé qué tanto estamos realmente deslizándonos y escapándonos y como en la exposición esa y la canción, o sea, como tratando de emprender una navegación hacia el planeta del amor, o qué tanto dentro de esta situación de que ahí dentro se liberan ciertos monstruos, inseguridades, miedos, violencias, estamos más bien replicándonos entre nosotros, así como los soldados de trinchera, eh, pues eso, una situación que en realidad nos hunde más que nos libere, ¿no? O sea, porque no sé qué tan bien nos haga de pronto, aunque está bien, ¿no? Como de pronto sentirte libre para realizar cierto tipo de prácticas y ampliar los límites de tu cuerpo y de tu placer, qué tanta conciencia hay al romper esos límites para que realmente lo que introduzcas en tu cuerpo sea solo placer y no también dolor. Y luego tener que soportar como la confusión de estar en una situación que es al mismo tiempo muy placentera, pero al mismo tiempo muy dolorosa y llena de preguntas y cuestionamientos sobre tu propia identidad que quizá no tengas muy pronto herramientas a la mano como para saber lidiar con ello. Yo creo que ese es el problema de Cristal. Podría yo hablar, y digo, básicamente los activismos que hasta ahora, en los que hasta ahora me he involucrado, pues tenían que ver con cosas de reducción de daños, con cómo detectar que tu sustancia es una sustancia pues de no tan mala calidad, cómo pues, reducir los daños de la cruda, ¿no? Cómo protegerte también pues, en términos de las infecciones de transmisión sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que hablar también de eso, pues, o sea, como que es un combo, pues, o sea, como que creo que de pronto también esta supuesta liberación sexual de los HCH, ¿no? Después de perder el miedo como a la crisis del VIH y el SIDA, con la pues, entrada del PrEP, la PEP, y luego también ahora pues la vacuna, en realidad pues también nos está, digamos, el problema del consumo de sustancias viene a complejizar todo eso y a como darnos ahí una cachetada como con guante blanco diciendo, pues órale, ya tienes más libertades, pero aquí te va otra cosa que no te va a permitir ser libre, ¿no? Y el problema, creo yo, que ninguno de los activismos de la actualidad, y creo yo que casi que ningún país está como pues, poniendo afuera, es ese, ¿no? O sea, como se pueden hacer activismos respecto a las sustancias, se pueden hacer activismos respecto a cómo las sustancias afectan tu cuerpo para que aprendas a cuidar tu cuerpo. Pero nadie quiere reconocer que también se está afectando la mente y con ello la imaginación y con ello los sentimientos y con ello la percepción del mundo. Y nadie pone también ahí, o sea, vaya, los profesionales de la salud mental, yo no quiero que me den una pastilla o que empiecen a redefinirme ahora con otros términos que me van a confundir más como borderline, trastorno esquizoafectivo, que mi consumo me llevó a tener no sé qué otra mamada. Pues no, no, eso lo único que hace, o esos términos para mí, lo único que significan son que un grupo de la población que no está realizando estas prácticas no tiene herramientas para entender qué es lo que está pasando allá adentro y que el grupo de la población que está teniendo esas prácticas y que tiene esas herramientas se quiere quedar callado porque tiene mucho miedo de que afuera lo juzguen, lo vuelvan a arrojar a ese lugar del principio que decía hace ratito, en donde quizá, pues si digo qué es lo que estoy haciendo, alguien, ¿no? Que quizá me importa más de lo que quiero reconocer, me pueda dejar de querer. Y ese para mí es el problema del consumo de sustancias y en específico del cristal en nuestro país. Y peor aún en un país como el nuestro que está cruzado por el catolicismo, por una moral pues, doble cara
¿no? Y por una comunidad que pues se puede sentir orgullosa de lo que crea, pero que en realidad está pues muy desarmada y que tiene casi que nulas capacidades de ponerse los unos o las unas o el unix o como sea en el lugar de pues, los otros. Yo creo que no es nada necesario hablar de chemsex. Es súper necesario que todos y todas y todes y empecemos a hablar de nuestra intimidad y empecemos a poner en lo público nuestro cuerpo, que empecemos, pero no solo en una fachada de manifestación o siguiendo o pensando que viendo una serie de Netflix eso está resuelta el modo en el que en lo público se está tratando nuestra intimidad. Y eso, pues, o sea, creo que, vaya, es necesario hablar de chemsex, pero como decía hace ratito, para mí lo que como que subyace o el chemsex es una suerte como de síntoma y hay muchos otros en nuestras sociedades que hablan de la urgencia que tenemos ciertos cuerpos de decir, vale, te vas a meter conmigo, ya lo sé, pero estos van a ser mis términos, ¿no? Y creo que pues urge que entre todos, ¿no? Hablemos de cómo nos estamos metiendo los unos con los otros. No solo en temas que tienen que ver con la práctica de nuestra sexualidad o de nuestra intimidad o de la forma en la que queremos amar, sino incluso, pues eso, en las formas en las que nos dejamos y nos hacemos y gobernamos, ¿no? Nos hacemos, nos dejamos gobernar y gobernamos a otros, en las formas en las que pues, nos amamos, nos dejamos amar y amamos a otros. Y creo que eso es lo que nos está pasando allá afuera. Creo que hay mucha rabia, ¿no? Mucha violencia mal digerida, mucho miedo, que de pronto cierra las puertas de los cuerpos, de las almas, más que abrirlas y más que permitir que se creen conexiones, lazos y sentimientos pares en quienes creemos que no son nuestros pares, porque eso es también lo que falta mucho, pues. O sea, creo que de nuevo sectorizar las luchas y ahora crear una nueva, ahora no sé, LGBTIQ más C, ¿no? De chemsexeros o D de dulceros, pues no sé si haya que como crear otro apartado, otra isla, ¿no? Y seguir como pues multiplicando o habitando el mundo desde un archipiélago de soledades en lugar de encontrar lo común que se encuentra realmente pues, en la multiplicidad y en una cosa pues, que creo que aún conservamos, espero, pues que es, no sé, como, pues, para mí es el amor, ¿no? Y de ahí lo pueden llamar humanidad, o lo pueden llamar bondad, o lo pueden llamar arte, poesía, libertad, pero para mí es el amor, pues. Y no hay movimientos que estén pensando en amar hoy en día, o hay muy pocos, y los pocos que hay, pues eso, están atrincherados en tratando de encontrar el estado en el que puedan dedicarse a ello. Creo que tiene que ver con lo que decía hace ratito, ¿no? Como que somos una comunidad que tiene muy reciente su liberación sexual, ¿no? En el 95 dejó de estar en la OMS la homosexualidad como una enfermedad mental, pues a las pobres identidades trans todavía las hacen pasar por un proceso psiquiátrico, que valide que no son, pues eso, locos o, personas que tienen un problema en su cabeza y entonces, pues, luego entonces, si no tienen ese problema, el Estado puede brindarles lo que ellos y ellas necesitan para construir su felicidad, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que decías hace ratito de como esta necesidad de usar las sustancias también como una forma de medicina o de automedicación o como un fármaco. Y bueno, pues el fármaco es una cura y es también un veneno, ¿no? Y eso son todos los fármacos, pues. Y hay que decir que la práctica de chemsex requiere también
de un abanico de otros fármacos que están, pues a lo mejor legalizados o entre los que se encuentran los antirretrovirales, pero también el Viagra, ¿no? O el sildenafil, pero también un montón de medicamentos de uso psiquiátrico, pues que en realidad tendrían que venderse con receta, pero pues aquí los podemos conseguir muy fácil, como pues benzodiazepinas, antipsicóticos, para calmarte la sensación del posterior, sin tomar en cuenta que habemos muchos individuos que practicamos chemsex, que además tenemos ya una medicación psiquiátrica para la depresión, para un X trastorno que nos quieran diagnosticar, y, o incluso las personas trans, ¿no? Pues que pueden estar consumiendo sus hormonas o su tratamiento de reemplazo hormonal para lograr esta cosa. Creo que esa es otra pregunta que no, vaya, que yo no tengo respuesta, pues, y trato de que ninguna de mis respuestas sea respuesta, sino más preguntas para quien nos esté viendo. Pero, ¿qué pedo con el poder que le estamos dando a la industria farmacéutica sobre nuestra libertad? ¿Y qué pedo con la noción de que nosotros creemos que somos más libres o más felices o más nosotros si tenemos un fármaco adentro? Pues no sé, pues no creo que le toque a nuestra generación poder dar una respuesta a esto, pero estaría bueno que empezáramos a pensarlo. Eh, Sí, y te decía, creo que tiene que ver, todo tiene dos caras, ¿no? Todos somos todo lo bueno y todo lo malo de este mundo. Eh, y, o sea, más que considerarlo dentro, pues es eso, o sea, una sensación de blindaje necesita también, ¿no? Una sensación de desprotección. Y entonces, o de, y mira, con desprotección me refiero también como de fuga, como de liberación, como de, ¿sabes? Y sobre todo, ¿de dónde viene y después de cuánto tiempo y de cuántas luchas y de cuántas muertes esa sensación de blindaje, pues, ¿no? O sea, somos una comunidad que necesita o que de pronto después de, pues, casi que 30 años de estar peleando porque se encontrara una forma de sostener la vida de quienes adquirían este virus, ¿no? El VIH, pues de pronto se encuentra con algo que le permite retomar la sensación de que puede tener una sexualidad libre. Y como les decía, pues eso está bien, pero hay que ver de dónde viene esa libertad, quién nos la está dando, cómo nos la está dando, qué efectos nos está causando y luego cómo y quién nos está dando las herramientas para romperla o para cuestionarla. Y pues no sé, pero tampoco es una coincidencia que en un país como el nuestro, que pues tiene estos dos poderes gobernando, ¿no? El narco y la supuesta política, o más bien la corrupción y el narcotráfico, pues suceda esto, ¿no? O sea, suceda esto. Y claro que forma una parte imprescindible el uso de fármacos en el chemsex, no solo como estos paliativos que decía, ¿no? Que van solos. Y es lo mismo con lo que decía, ¿no? Pues te vas a meter cristal, pues te la va a bajar, entonces te vas a meter pues un Viagra. Te vas a meter cristal, pero no vas a dormir, entonces te vas a meter un clonazepam. Te vas a meter cristal, pero te vas a sentir súper triste, pues vas al psiquiatra por antidepresivo. Y no sé qué, o sea, no digo que esté bien ni que esté mal, sino que es trabajo de cada uno de nosotros ver qué es lo que esos fármacos que nos estamos introduciendo están y donde encontramos nuestra libertad o nuestra, pues eso, el estado en el que queremos amar. Creo que tiene que ver con eso. Y luego, pues que sí, que es cierto y que creo que por ahí es donde quizá los gobiernos van a empezar o han empezado ya en otros países a reconocer este problema y luego pues habrá también que cuestionárselos cuando llegue nuestro turno. Pero, pues es eso, ¿no? El chemsex se vuelve un problema de relevancia porque está produciendo más idosos. ¿Y por qué ese sigue siendo el problema? No se supone que ya tenía soluciones. O sea, ¿por qué sigue formando parte
como de un sistema que más que parezca administrar la vida y el amor, pues administra muerte, violencias y culpabilidad. Y creo que allí es donde también hay que pues, aventar muchas preguntas de esta y otras muchas prácticas de quienes nos decimos parte de la disidencia, la que sea, sexual, amorosa, política. Justo. Me pueden encontrar en mis redes, Tonatiu LJ, creo que en todas, o Tonatiu López. Me pueden escribir también por correo, tonatiulj@gmail. No me escriban si quieren saber más. Si quieren saber más, busquen en internet. Pero si necesitan platicar con alguien sobre algo que les esté sucediendo relacionado a su consumo y frente a lo cual se sientan atorados y sientan que las respuestas que les esté dando el sistema de salud, los sistemas jurídicos, la misma red de asociaciones de la comunidad LGBT que de pronto tiene algunos pues como incipientes esfuerzos para hacer frente a este problema y necesitan como platicar de eso, de su consumo y del estado en el que este consumo los deja, o de lo que quieran, ahí sí escríbanme y tal. ¿Qué proyectos tengo? Pues encontrar otras formas de hablar de esto, ¿no? Seguirlo hablando, seguirme haciendo preguntas al respecto. Em, Creo que uno de los problemas que enfrenta nuestra comunidad tiene que ver con que para luchar frente a los estigmas creamos otros. Y pues está bien, ¿no? De pronto ahí tener una imagen, pues medio, pues que sigue siendo católica y crística, así como de alguien que pues, pasa por un martirio para entonces llegar a otra cosa, pero creo que no, que, 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 que tenemos que empezar a preguntarnos sobre las formas en las que podemos prescindir de ese dolor, de la cruda, de los efectos secundarios de todo lo que está gestionando nuestro cuerpo y cómo podemos defender desde nuestro propio cuerpo y sobre todo desde nuestra propia imaginación el lugar en el que queremos tener, pues, o sea, como tengo una amiga que es trans, pero en realidad ella no quiere someter su cuerpo a nada, pues, o sea, para ella imaginarse la mujer que quiere ser, basta. Y eso la convierte en una mujer real. Creo que para mí lo que he aprendido del chemsex tiene que ver con eso, con que todas estas cosas que yo creía que no podía hacer, ¿no? Y que el consumo de pronto abrió, pues también puedo hacerla sin el consumo. También puedo ser la superputa, también puedo meterme un puño, también puedo dejar que me escupan o escupir, también puedo ser un super macho violento que no le importa nada más que su propio placer, ¿no? Y todo eso está en mí. Ahora, si consumo, pues de pronto puede salirse de control y digamos que partes de mí que no me gustan tanto pueden tomar más el control de mí que las partes que sí. Y a lo mejor no me encanta tanto porque no me deja muy a gusto los días después ser una super puta. O no me gusta tanto ser un macho que violenta otros cuerpos. O no me gusta tanto estar súper intoxicado y ser espectador de pues una suerte de masacre de otras personas que se sienten igual que yo y no poder decir nada eh, más que cuánto traes tú para recuperarnos para el siguiente gramo. Entonces, pues eso, ¿no?
hay que seguir hablando. Si quieren hablar conmigo, pues ahí están las redes. Y hablen también con ustedes mismos sobre qué pedo con sus consumos, qué pedo con su sexualidad, qué pedo con cómo quieren amar, qué pedo con su cuerpo, qué pedo con todo, ¿no? Y ya.